Estamos en Gemore Yuma, Daf Yuddalet Amud Beis, 14b. En realidad estamos hacia el final de la página, pero para entender el final de esta página y lo siguiente, vamos a volver un poquito para atrás. La Mishnah había mencionado que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, 7 días antes de Yom Kippur, hace todos los trabajos en el Beis Hamikdash, en el templo, para ir entrenándose, para estar listo para el día de Yom Kippur, hacer los trabajos también en el Beis Hamikdash. Se va entrenando durante 7 días. Entre los entrenamientos, digamos, que tenía el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, 7 días antes de Yom Kippur, está, en las palabras de la Mishnah, Maktiris Aketoires, Meitiris Oneires. Primero ofrendaba el incienso, que esto se hacía en lo que se llama el Kodesh, en un lugar en el Beis Hamikdash, en el templo, en un cuarto amplio, el Heijal, el palacio, por así decir, Kodesh, el lugar santo. Después entraba en el Kodesh HaKodoshim, en el Santo Sanctorum. Esto es otra historia. Esto solamente ocurrió en Yom Kippur, pero el punto es que Maktiris Aketoires primero ofrendaba el incienso y luego encendía las velas. Y la Gemara planteó una contradicción. Vemos en otro lugar en la Mishnah en Tomit, es otro tratado de Mishnah, que en la práctica primero se hacen las velas y después el incienso. Nuestra Mishnah dice primero incienso, después velas. La Mishnah en Tomit dice primero velas y después incienso. Es una contradicción. ¿Qué se hace primero? La Gemara respondió a esta contradicción diciendo que la Mishnah en Yuma, el autor de la Mishnah en Yuma es Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh. Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh discute con el Tana, con el autor de la Mishnah en Tomit. Entonces resolvimos el problema, por así decir. En Yuma es un autor, Tomit es otro autor. Pero después la Gemara planteó una contradicción dentro del tratado de Yuma mismo. ¿Cuál es la contradicción del tratado de Yuma mismo? De vuelta, en un lugar dice nuestra Mishnah, la segunda Mishnah de Yuma, dice que primero es Maktiris Aketoires, primero se ofrece el incienso y luego se encienden las velas. En otra Mishnah, más adelante, en nuestra misma Gemara, dice que primero se trata de las velas, se hacen las velas y después el Ketoires, y después el incienso. Entonces, si me vas a decir que hay una contradicción entre dos tratados de Mishnah, ok, este tratado de Mishnah lo escribió, lo compuso este Tana, este maestro, este tratado de Mishnah lo compuso otro maestro, pero dentro del mismo tratado de Mishnah, ¿cómo puede haber una contradicción? Abaye resolvió esa contradicción diciendo que en realidad hay dos momentos del encendido de las velas y hay una actividad que interrumpe entre esos dos momentos. Primero se limpian 5 velas, se interrumpe con una actividad y luego se limpian otras 2 velas. Entonces, en nuestra Mishnah que dice que primero es el Ketoir, es el incienso y luego son las velas, ¿qué significa velas? Las 2 velas. Y la otra Mishnah dentro del tratado de Yuma mismo, que dice que primero son las velas y luego es el incienso, ahí está hablando de las 5 velas. Y ahí arreglamos todos los asuntos. Hay un mismo Tana, que es el autor de nuestra Mishnah en Yuma, todas las Mishnayos, por así decir, en Yuma. Y hay otro Tana que es el autor de la Mishnah en Tomit, etc. Esto es lo que ofreció Abaye como respuesta. Pero, y aquí entramos, digamos, ya en la clase de hoy, no todo el mundo está de acuerdo que hay la misma actividad, y por eso no fui específico. ¿Cuál es la actividad que interrumpe entre limpiar 5 velas, actividad en el medio, y limpiar 2 velas? No todo el mundo está de acuerdo cuál es la actividad. Vamos a ver. Estamos entonces en la Gemara Yuma, en Yuddalet Amud Beis, 14b. La línea empieza Hamesh Neiris. Pregunta la Gemara hacia el final de la página. ¿Acaso me quieres decir que el Ketoires, el incienso, era la actividad que interrumpía entre el encendido de entre el limpiado de las 5 velas y el limpiado de las 2 velas? ¿Acaso Abaye, más adelante en nuestra misma Gemara, nos enseñó cuál es el orden de los trabajos en el Beis Hamikdash, en el templo, de acuerdo a la Gemara? Gemara significa tradición, de acuerdo a la tradición de nuestros sabios. ¿Cuál es el orden de los trabajos? Y nos enseñó que en la práctica la actividad que interrumpe entre el limpiado de las 5 velas y luego el limpiado de las 2 velas, en realidad es la sangre, es el shchita, degollado, y zrika, el salpicado de la sangre del korban, de la ofrenda de holocausto, Tomit, holocausto constante. Holocausto se dice oila, Tomit significa de siempre.
A la mañana había una ofrenda, a la tarde había una ofrenda que se llamaban Oilas Tomit, ofrendas constantes, porque ocurrían todos los días, una en la mañana y en la tarde. La sangre de esa ofrenda es la que interrumpía entre las 5 velas y las 2 velas. Acá me acabas de decir que es el Ketoy, es el incienso que interrumpía entre las 5 velas y las 2 velas, pero en realidad Abaye dice en otro lugar que es el Dama Tomit, la sangre de esta ofrenda. Hombre, y lo calla. Entonces la respuesta es, no hay problema. Abaye acaba de decir que lo que interrumpe entre las 5 velas y las 2 velas es Ketoires, y eso es lo que surge de nuestra Mishnah. En otro lugar Abaye dice que lo que interrumpe entre las 5 velas y las 2 velas es el damatome de la sangre. No hay problema. Lo calla. Hahi le Abba Shaul ha de Rabbanan. Hahi le Abba Shaul ha de Rabbanan. Esta enseñanza sigue la opinión de Abba Shaul, otro Tana. Y esta otra enseñanza sigue la opinión de Rabbanan. ¿Cuál es la discusión entre Abba Shaul y Rabbanan? Que obviamente la discusión es qué es lo que interrumpe entre las 5 velas y las 2 velas. De Tania, aprendimos en una braisa, lo yeiti besaneireis veacharkach yaktir. El yaktir veacharkach yeitiv. Dicen nuestros sabios, no limpies las velas. Yeitiv de la palabra toiv. Toiv quiere decir bueno. Yeitiv significa limpiar. No limpies las velas y después ofrezcas el ketoires, el incienso, sino que primero ofreces el incienso y después limpias las velas. Este es Rabbanan, nuestros sabios. Abba Shaul, hoy me dice Abba Shaul, meitiv veacharkach maktiv. No, primero tenés que limpiar las velas. Esto es lo que hacía el Kohen en el Beis Hamikdash, en el templo, y luego ofrendas el ketoires. Es decir, no limpies las 7 velas y después ofrendas el ketoires, sino que, dicen nuestros sabios, Rabbanan, tenés que ofrendar el ketoires en medio de la limpieza de las 7 velas. Primero limpias 5 velas, ofrendas el ketoires y después limpias 2 velas. Esto es lo que opina Rabbanan, esto es lo que dicen nuestros sabios. Abba Shaul dice, no. Primero meitiv, primero vas a terminar de limpiar las velas y después vas a ofrendar el ketoires, después vas a ofrendar el incienso. Y vamos a aprender más adelante en la Gemara que todo el mundo está de acuerdo que hay una actividad que interrumpe entre la limpieza de 5 velas y la limpieza de 2 velas. Es verdad, pero esta es la discusión. Si la actividad que interrumpe es justamente el ketoires, Rabbanan dicen que el ketoires justamente es lo que interrumpe entre las 5 velas y las 2 velas, y Abba Shaul dice que no. Lo que interrumpe entre las 5 velas y las 2 velas es Dama Tomit, la sangre del Korban. Vamos a ver. My time de Abba Shaul. ¿Cuál es el razonamiento de Abba Shaul? Que Abba Shaul decía que cuando se ofrece el ketoires, al final de la limpieza de las 7 velas, 5 interrumpimos con Dama Tomit, la sangre del Korban, luego 2 velas y luego es el ketoires. ¿Por qué dice? Y luego está el incienso. ¿Por qué dice esto Abba Shaul? Dice sí, porque está escrito ba boiker beitivo y esaneireis. El versículo dice en Pashas que Tetzabe, a la mañana, cuando limpies las velas, ¿cuándo tiene que ser ofrendado el ketoires? A la mañana, cuando limpies las velas. Y después el versículo dice, yaktireno, tienes que ofrendarlo. Quiere decir que cuando se ofrenda el ketoires, después de limpiar las velas. Esto es lo que dice Abba Shaul. Rabbanan y Rabbanan, nuestros sabios, Maika Amar Rahmana. ¿Qué es lo que está diciendo la Toira cuando la Toira dice a la mañana vas a limpiar las velas y luego vas a ofrendar el ketoires? Pasamos a Tesvov Amudalev 15a. Beidonatava teemekater ketoires. En el momento en que limpias las velas, es decir, en el medio de la limpieza de las velas, entre las 5 velas y las 2 velas, teemakater ketoires. Ahí ofrendar el ketoires. Esto es lo que dicen nuestros sabios. Esta es la opinión de Rabbanan. Obviamente, cuando aparece una discusión, queremos saber qué opina cada uno de ellos, por qué no opina como el otro. Y esto es lo que la Gemara va a empezar a hacer ahora. De ahí continuamos con la opinión de Rabbanan. Entonces, de vuelta, Abba Shaul opina primero 7 velas, más allá de la interrupción en medio de las 7 velas. Pero primero 7 velas y después ketoires. Después incienso. Rabbanan opina, no señor. 5 velas, incienso, 2 velas. Porque si no vas a decir que el versículo, cuando la Toira dice, a la mañana temprano, beitivo y saneires, perdón, me comí una parte. A la mañana, cuando estás limpiando las velas, yaktireno, vas a ofrendarle ketoires. Eso quiere decir para Rabbanan, en medio de la limpieza de las velas, ofrenda al ketoires.
Si no vas a decir esto, Dilo y Teimo Aji, estamos en las primeras líneas de 15a, si no vas a decir así, Beino Arbaim, a la tarde vas a tener un problema. El Ketoires se ofrendaba a la mañana y a la tarde. A la tarde vas a tener un problema. ¿Cómo son los versículos que mencionan la ofrenda del Ketoires, del incienso a la tarde? Dixiv, está escrito, cuando enciende a Aarón las velas, a la tarde ofrendalo, el Ketoires. Entonces, a la mañana ofrendamos y a la tarde, baboiker, beitivo y esaneireis, a la mañana cuando limpias las velas, y actirena, ofrendas Ketoires, y cuando enciende a Aarón las velas, a la tarde, y actirena, encendelos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funciona el versículo? Según la opinión de nuestros sabios, Rabbanan, del encendido de la ofrenda del Ketoires, quiero decir, a la tarde. Hachiname, de Bereisho Madlik Neireis, Vehadar Maktir Ketoires, Shebenu Arbaim. Claramente, aquí también, primero ofrendas las velas, primero encendes las velas y luego ofrendas el Ketoires de la tarde. Entonces, el versículo dice, Vealois Aaron Neireis, Beinu Arbaim, cuando enciende Aaron las velas a la tarde, y ahí no hay diferencia entre 5 velas y 2 velas, simplemente dice encender las velas. El versículo, esto lo vamos a ver más adelante en la Gemara, pero el versículo sobre la mañana dice ba boiker, 2 veces dice la palabra boiker, que dice que hay 2 mañanas entre comillas, una mañana para 5 velas y una mañana para 2 velas, pero a la tarde dice simplemente cuando enciende Aaron las velas. Entonces evidentemente son todas juntas, se encienden todas las velas juntas y luego, y luego dice que enciende el Ketoires, que ofrece el Ketoires, quiere decir. Entonces, evidentemente a la tarde primero son las 5 velas y luego es el Ketoires, y luego es el incienso. Vejita, imagíname, si me vas a decir que efectivamente a la tarde es de una manera. A la tarde primero son las 5 velas, las 7 velas y luego es el Ketoires. Pero a la mañana son 5 velas, Ketoires y 2 velas. ¿Por qué no lo dividís entre una cosa y la otra? Si me vas a decir, efectivamente es así. Gatania, acaso lo aprendimos en una braisa lo siguiente. Meyerevat Boiker, la Toira dice que el Ketoires, el incienso, las velas, tiene que estar encendidas Meyerevat Boiker, desde la noche hasta la mañana. Ten la midasa shite de leges con la laila. Pone aceite. Midasa literalmente significa la medida, pero la medida de aceite en las velas de la menorá, del candelabro, de manera tal que esté encendida y funcionando toda la noche. Esto es una explicación. Meyerev ad boiker, desde la noche hasta la mañana, que la menorá esté encendida durante toda la noche. Obviamente, hay noches más largas y noches más cortas. Las noches del invierno son noches largas. Las noches de verano son noches cortas, y hay noches que son iguales día y noche, digamos la parte de luz y la parte de oscuridad. Medimos la cantidad de aceite necesario para que esté encendido durante todas las noches del año, incluso las noches más largas del invierno, se pone siempre la misma cantidad de aceite. Rashi explica cuánto es esa medida de aceite. Medio loig, que es una medida específica en la época del Beis Hamikdash, un loig. Medio loig enciende incluso las noches largas de Teibes. Teibes en Eretz Israel es la época del invierno. Entonces, esto es una explicación de este versículo Meyerevat Boiker. Davaracher, otra explicación del versículo Meyerevat Boiker que ofrece la Braisa, que trajeron Rabbanan nuestros sabios. Meyerevat Boiker, ¿qué significa desde la tarde hasta la mañana? Más allá de la explicación de cuánto aceite hay que poner en la menorá para encenderla en el candelabro, no hay otro trabajo adecuado para ser hecho en el Beis Hamikdash, en el templo. Al terminar el día, hasta el día siguiente, ¿cuál es el último trabajo que se hacía? Solamente este, es decir, el encendido de las velas. Vemos acá que cuando el versículo dice, sino ¿qué dice el versículo? Cuando Aarón está encendiendo las velas a la tarde, ofrenda al Ketoires para Rabbanan. ¿Cuándo hay que ofrendar el Ketoires? En el momento en que encendes las velas, ahí tenés que ofrendar el Ketoires. Ahora explico el detalle. Hanami, aquí también, ahora vamos a ver qué es aquí y allá, un momento.
Veítan en el momento del encendido, en el momento de limpieza, ataba, toif, limpiar las velas, tenés que ofrendar el ketoires. Punto. No terminamos. Pero ¿qué es lo que está diciendo Rabbanan? ¿Qué es lo que dicen nuestros sabios? La cuestión es así. Estamos comparando la limpieza de las velas a la mañana con el encendido de las velas a la tarde. Para Rabbanan, el ketoires, el incienso, interrumpe entre la limpieza de 5 velas y la limpieza de 2 velas. Esto es a la mañana. En el medio hacemos el ketoires, el incienso. Y a la tarde, entre el encendido de 5 velas y el encendido de 2 velas, ofrendamos el ketoires también. La interrupción es exactamente la misma. ¿Cómo vemos esto? Así como a la tarde no hay un trabajo adecuado para hacer después de la tarde, digamos, a la tarde, el último trabajo de Beis Hamikdash, ¿cuál era? El encendido de las velas. Entonces, ¿qué quiere decir la Toira cuando la Toira dice Beino Arbaim y Aktiren? En la tarde tenés que encender. Cuando Aarón estaba encendiendo las velas, ahí tenés que ofrendar el ketoires. ¿Qué está diciendo la Toira? En el momento del encendido de las velas, interrumpí en el medio. 5 velas prendé, ofrendar ketoires, 2 velas prendé. Así como es así a la tarde, de la misma manera es a la mañana. Limpiar 5 velas, ofrendar ketoires, limpiar 2 velas. Y ahí acomodamos, por así decirlo, de acuerdo a la opinión de Rabbanan, todos los versículos. El versículo que dice Bab Boiker, Beitiba y Saneres y Actirena, a la mañana, cuando estás limpiando las velas, ofrendar ketoires. ¿Qué quiere decir? Hay 2 mañanas, la mañana para 5 velas, la mañana para 2 velas, como dice la Gemara mucho más adelante. Y en el medio de estas 2 mañanas, y Actirena, ofrendar ketoires. Esto es a la mañana. Y a la tarde, el versículo dice, Meyerbat Boiker, a la tarde, desde la tarde, la noche hasta la mañana, dice, cuando encienda las velas a Aarón a la tarde, ofrendar ketoires. ¿Qué está diciendo? De vuelta. ¿Por cuánto el último trabajo adecuado para hacer en el Beis Hamikdash es el encendido de las velas de la menorá? Hasta la mañana siguiente. Entonces, la Toira está diciendo que en el momento del encendido de las velas ofrezcas el ketoires. Esta es la opinión de Rabbanan. Pero claramente Abba Shaul opina diferente. Para Abba Shaul, ¿qué es lo que interrumpe en la mañana? ¿Qué es lo que interrumpe entre la limpieza de 5 velas y la limpieza de 2 velas? Dama Tomit. Es la sangre, digamos, de la ofrenda de todos los días. ¿Y qué hace Abba Shaul con esta braisa que enseña Rabbanan? Que el último trabajo que había en el Beis Hamikdash era el encendido de la menorá. Para Abba Shaul no funciona esto. Porque efectivamente estaba el ketoires después. A la mañana, limpieza de 5 velas, Dama Tomit, limpieza de 2 velas. Después ketoires. Después el incienso. A la tarde para Abba Shaul, encendido de 5 velas, Dama Tomit, la ofrenda, aparentemente, esto es lo que vamos a ver, que Abba Shaul cambia esto, pero aparentemente lo que pensamos hasta acá es encendido de 5 velas, Dama Tomit, la sangre del Korban Tomit, de la ofrenda de todos los días, encendido de 2 velas y luego el ketoires. Entonces hay otra boida, hay otro trabajo. ¿Qué hace Abba Shaul con Meyerbat Boiker? Con la segunda explicación de la braisa desde la noche hasta la mañana. Explica la Gemara, ve Abba Shaul, Omar lecha sha'ane hasan, dixiv oisoy. Ahí dice Abba Shaul, es diferente. A la tarde, ¿por cuánto está escrito la palabra oisoy, oisoy, Aarón, oisoy, el ketoires, Aarón va a acomodarlo? Por lo tanto, el ketoires interrumpe entre el encendido de 5 velas y 2 velas a la tarde. Abba Shaul está de acuerdo con esto, por cuanto está escrito hoy soy. La palabra hoy se indica, tiene que ser de esta manera como yo te digo, como es la tradición. Entonces, Abba Shaul no tiene problemas con la braisa que nos enseña que el último trabajo que había en el Beis Hamikdash todos los días era el encendido de 2 velas. ¿Cómo queda entonces la opinión de Abba Shaul? A la mañana tenemos la limpieza de 5 velas. Y luego ofrendamos Dama Tomit, la sangre del Tomit. Luego limpiamos 2 velas y luego el ketoires, y luego el incienso.
A la tarde, no. Abba Shaul opina que justamente como Rabbanan. Es verdad. Encendimos 5 velas, ofrendamos el Ketoires y terminamos encendiendo 2 velas nada más. Bien. Esta es la respuesta que ofrece Abaye. ¿Respuesta a qué pregunta? Pues teníamos una kasha, una contradicción de Seder Yuma a Seder Yuma. Una contradicción dentro de la Gemara misma, dentro de la Mishnah misma, entre una Mishnah en nuestro mismo tratado de Yuma con otra Mishnah en el tratado de Yuma. En un lugar en la Mishnah, el tratado de Yuma dice que primero estaba la vela, después el Ketoires, después el incienso. En otra Mishnah, en el mismo tratado de Yuma, dice que primero estaba el incienso y después las velas. Abaye respondió entonces que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Había una limpieza de 5 velas, Ketoires, incienso, y una limpieza de 2 velas. Y esto sigue solamente la opinión de Rabbanan, que dicen que lo que interrumpía entre la limpieza de 5 velas y la limpieza de 2 velas era el Ketoires. Ok, tenés razón, hay otra opinión que se llama Abba Shaul, más adelante lo vamos a estudiar. Pero la Mishnah, digamos, es consistente. La opinión de Rabbanan en la Mishnah en el primer capítulo, en la Mishnah en el segundo capítulo, todo cierra. Sigue la opinión de Rabbanan y lo que interrumpe entre las 5 velas es el Ketoires. La Mishnah en el primer capítulo que dice Maktir a Ketoires, un Meitir a Neires. Ofrenda al Ketoires y luego enciende las velas. ¿A qué se refiere? 2 velas. La Mishnah en el segundo capítulo cuando habla del país, que es la lotería, que lo vimos en la clase pasada, que está diciendo la Mishnah. La Mishnah está diciendo que primero encendemos las velas, limpiamos, las velas, es decir, 5 velas, y después ofrendamos el Ketoires. Perfecto. Esta es la respuesta de Abaye. Rav Papa Amar le Kasha. Rav Papa dice, no. La forma de entender nuestra Mishnah en Yuma, y que no contradice una Mishnah con la otra Mishnah, un capítulo con otro capítulo, es la siguiente. Harabbanan Abba Shaul. La Mishnah en el primer capítulo habla de Rabbanan, nuestros sabios, que dicen que lo que interrumpía entre la limpieza de 5 velas y 2 velas era el Ketoires. Y la Mishnah más adelante es Abba Shaul, que dice que primero había velas y después Ketoires. Está hablando de otra opinión, es Abba Shaul, que dice que lo que interrumpía entre las 5 velas y las 2 velas a la mañana era en realidad Dama Tomit, la sangre del Korban Tomit, y no el Ketoires. Por eso, la Mishnah del primer capítulo, Rabbanan, primero Ketoires y después velas. La Mishnah del segundo capítulo, Abba Shaul, primero velas y después Ketoires. Después de limpiar todas las velas, ahí enfrentamos el Ketoires. Esto es lo que dice Rav Papa. Bemayu Kimta, pregunta la Gemara, ¿cómo estableciste entonces las cosas? Bemayu Kimta le masnisin, de Haja, que Rabbanan. ¿Cómo estableciste entonces nuestra Mishnah? En el primer capítulo, que la Mishnah dice primero ofrendas el Ketoires y luego las velas. Esto es Rabbanan, que el Ketoires es lo que interrumpe entre las 5 velas y las 2 velas. Payes y la Mishnah más adelante, que habla de la lotería, que Abba Shaul, estableció Rav Papa esa Mishnah según otra opinión. No es un solo autor todo el tratado de Yuma, sino que son varios autores. En nuestra Mishnah, en el primer capítulo, es Rabbanan. La Mishnah, en el siguiente capítulo, del país, o sea, que habla de la lotería. Esto es Abba Shaul. ¿En serio? Pregunta la Gemara. ¿Esto es lo que Rav Papa opina? Ey, Maseifa, analicemos el final de la Mishnah. Otra Mishnah más adelante, en el tercer capítulo. Heivi, ulo de Satomid, le trajeron al Kohen Gadol, el sumo sacerdote, el Tomit, el animalito para ofrendar. Kortzoy lo ofrendaba rápidamente, le cortaba, digamos, el cuello para que salga la sangre, que esto es parte del trabajo que hay que hacer en un korban, en una ofrenda. Y lo tenía que hacer rápidamente, porque él mismo tenía que cortar y luego recibir la sangre con un recipiente. Pero esto lo vamos a discutir más adelante. Un Meirak Acher Shchita al Yadoy. Otro se quedaba moviendo, porque la sangre se endurece. Entonces, otro se quedaba moviendo el recipiente con la sangre para que no se coagule. Nichnas lehaktiris aketoires. Entraba el Kohen Gadol para ofrendar el incienso, uleheiti besaneires, y para limpiar las velas. Entonces, ¿qué vemos acá? Primero Ketoires y después velas. Asan Rabbanan. Esta última Mishnah que trajimos
sigue la opinión de Rabbanan, que primero es Ketoiris y después velas. Pregunta la Gemara contra Abba Shaul, Reisha Beseifa Rabbanan Metzaisa Abba Shaul. En el primer capítulo, que es nuestra Mishnah, sigue Rabbanan. Para Rav Papa sigue la opinión de Rabbanan, porque primero dice Ketoiris y después velas. La Mishnah de Pay, es decir, la lotería, para Rav Papa sigue la opinión de Abba Shaul, porque dice primero velas y después Ketoiris. Y la Mishnah más adelante vuelve a Rabbanan. Vuelve a la opinión de Rabbanan. Estamos volviéndonos locos. ¿De quién es cada uno? Tenemos que averiguar cuál es la opinión de cada uno. ¿Por qué? Porque la última Mishnah claramente dice que primero es el Ketoiris y después las velas. Primero es el incienso y después las velas. Entonces para Rav Papa suena raro. Tenemos un sándwich. Rabbanan, Abba Shaul, Rabbanan. Primer capítulo y tercer capítulo Rabbanan. Y el segundo capítulo Abba Shaul. Oh, mejor Rav Papa. Te va a responder Rav Papa. Sí, ¿qué problema hay? Reisha Beseifa Rabbanan Metzaisa Abba Shaul. Al comienzo, primer capítulo y tercer capítulo es la opinión de Rabbanan. Por eso primero viene Ketoiris y después viene velas. Y en el segundo capítulo, donde se habla de la lotería, ese es Abba Shaul. Por eso primero aparecen velas y después aparece Ketoiris. Ok. Planteada la opinión de Abaye y la opinión de Rav Papa, la Gemara va a explicar un poco mejor, más ampliamente, la diferencia entre estas dos opiniones. Bish, lo llama Abaye, lo llama Rav Papa. Tiene sentido que Abaye no planteó la solución de la, entre comillas, contradicción entre las Mishnayos dentro de Seider Yuma, dentro del mismo tratado. Abaye no responde como Rav Papa. ¿Por qué? Porque no le gusta a Abaye esta respuesta de Rav Papa. Reisha Beseifa Rabbanan Metzaisa Abba Shaul. Él comienza la Mishnah en el primer capítulo, la Mishnah en el tercer capítulo va como Rabbanan. La Mishnah en el segundo capítulo va como Abba Shaul. Esto suena rarísimo. Por eso, lo imukimla. A Abaye no le gusta esta respuesta. Pero miramos al revés. Rav Papa, ¿por qué Rav Papa no le satisface la respuesta de Abaye? Aparentemente, la respuesta de Abaye suena muy bien. Toda la Mishnah sigue la opinión de Rabbanan en el primer capítulo para Abaye, que dice primero Ketoiris y después velas, está hablando de 2 velas. Limpieza de 2 velas a la mañana. En el segundo capítulo, que dice primero velas y después Ketoiris, está hablando de 5 velas. Son limpiadas a la mañana. Y en el tercer capítulo, que es la Mishnah que acabamos de traer, que primero habla de Ketoiris y después limpiar velas, está hablando claramente de la mañana y la limpieza de 2 velas. Primero Ketoiris y después limpieza de 2 velas. Todo es la opinión de Rabbanan. ¿Por qué Rav Papa no se satisface con esta respuesta? Te va a contestar así. Rav Papa. La respuesta interesante. Tana bereisha artavas shtein neireis ve'adar artavas hamesh neireis. Primero enseñamos la limpieza de 2 velas y después enseñamos la limpieza de 5 velas. No tiene sentido. ¿Cuál era el orden real en que ocurrían las cosas? Primero se limpian 5 velas, después se hace alguna actividad en el medio, para Rabbanan, Ketoiris, para Abba Shaul, la sangre, no importa. Pero primero 5 velas y después 2 velas. Y si vos te fijas en el orden en que aparecen las Mishnayes, en el primer capítulo dice Ketoiris y velas. ¿De qué velas estamos hablando? 2 velas. Empezamos por atrás. Primero 2 velas y después 5 velas. No tiene sentido. Primero eran 5 velas y después 2 velas. Para la respuesta de Abaye, según como Rav Papa ve las cosas, en nuestra primera Mishnah debería haber empezado con las 5 velas. Empezó en forma ordenada. Pero no, nuestra Mishnah habla de 2 velas. Y más adelante la Mishnah habla de 5 velas. No tiene sentido. Por eso a Rav Papa no le gusta la respuesta de Abaye. Una vez que entendimos cuál es el problema con la respuesta de Abaye, lo miramos a Abaye. ¿Qué haces vos con el problema que Rav Papa encuentra en tu respuesta y por eso no le satisface? Abaye te va a contestar. Es una indicación sencilla lo que está indicando. Ahora explico. Y el orden verdadero vuelve a enseñarlo, pero en otro lugar. ¿Qué está diciendo Abaye? La Mishnah, el primer capítulo, nuestra Mishnah, que dice primero Ketoiris y después velas,
La Mishnah simplemente está enseñándonos, oirei be'alma oire. Oirei be'alma. Simplemente está simplemente te está diciendo que los 7 días antes de Yom Kippur, el Kohen Gadol hacía trabajos, pero no te está indicando el orden exacto de los trabajos. Simplemente está diciendo hacía trabajos para ir entrenándose durante 7 días para Yom Kippur. Pero el verdadero orden de cómo se encendían las velas, etc., esto está en el segundo y tercer capítulo. Entonces, en el segundo capítulo, cuando hablo del payes, cuando hablo de la lotería, ¿qué dice ahí? Primero 5 velas y después ketoires. Y en el tercer capítulo, más adelante, primero ketoires y después velas. Entonces está todo muy ordenado, dice Abaye. En el primer capítulo simplemente te está indicando, mira, hacía esto el Kohen Gadol, no importa el orden. Después en el segundo capítulo te dice primero 5 velas y después ketoires, de acuerdo a la opinión de Rabbanan. Y en el tercer capítulo te dice primero ketoires y después 2 velas, de acuerdo a la opinión de Rabbanan. Así entiende Abaye. Terminada esta discusión. Continúa la Gemara Gufa. Vamos a volver a otra discusión que fue traída en la página anterior, Yudalet Amud Beis 14b, cuando se estaba explicando el autor de la Gemara, de la Mishnah, en Tomit, que dijimos que es Rabbi Shimon Isha Mitzpe. Ahí se trajo una enseñanza interesante y la Gemara va a empezar a hacer preguntas sobre esta enseñanza, preguntas bastante interesantes, de vueltas y vueltas lógicas sobre esta enseñanza. Gufa significa en la Gemara, vamos a volver a algo que fue mencionado y no fue explicado. ¿Qué es lo que fue mencionado? La Gemara cita Balo y le queda en Mizrach, eso está en Tomit. Tomit es un tratado en donde se habla de el orden de las cosas que ocurrieron en el Beis Hamikdash, en el templo, todos los días. Balo y le queda en Mizrach, el Kohen venía al altar luego de degollar el Tomit, la ofrenda, el animalito de todos los días. Había que salpicar la sangre en el altar. Entonces, ¿cómo se salpicaba la sangre en el altar? El altar era una especie de cuadrado, como explicamos en la clase pasada también, Lamed Beis Amo por Lamed Beis Amo, tenía 32 amas por 32 amas, o sea, una especie de 15 metros y medio aproximadamente por 15 metros y medio, un cuadrado, y después tenía una rampa, y como dijimos en la clase pasada ampliamente, hay que tener en mente que cuando uno entraba en el Beis Hamikdash, estaba caminando del este al oeste. Entonces, adelante es el oeste, atrás es el este, y automáticamente a la derecha es el norte y a la izquierda es el sur. Entonces, con esto en mente, vamos a pensar, tenemos un cuadrado y el cuadrado tiene, por supuesto, 4 vértices. Entonces, el vértice izquierdo inferior, ese vértice es el sur-este. El vértice derecho inferior, noreste. El vértice superior derecho es el noroeste. Y por último, el vértice superior izquierdo, ese vértice, es el oeste, sur-oeste. Bien, dicho esto, un punto más que va a ser importante para más adelante. El Mizbeach, el altar, estaba construido con varias cosas, no importa ahora todo el detalle, pero hay una cosa que se llama Yesoid. El Yesoid es literalmente traducido como fundamento. Era una parte de la construcción y había solamente dos partes del altar en donde había Yesoid. Las sangres, la Toira dice claramente el Yesoid a Mizbeach, que lo que sobraba de la sangre después de haber recogido la sangre del animalito y después de haber salpicado sobre el altar, lo que sobraba de la sangre tenía que ser vertido sobre el Yesoid. ¿Qué 2 lados del altar tenía el Yesoid? Maarovis, Sfoinis. El superior era una especie de un ama, unos 50 centímetros que sobresalía, una construcción, una especie de base de 50 centímetros que sobresalía del altar. Solamente la parte oeste y la parte norte tenían Yesoid, tenían esta construcción de 50 centímetros que sobresalía del altar. Vamos a ver. Ahora sí, dicho todo esto, Gufa. Volvamos a una discusión que trajimos antes. Cuando el Kohen quería salpicar la sangre del Korban Tomit, de la ofrenda de todos los días, llegaba primero a la esquina Mizrachis Tzfoinis. O sea, aquí abajo, digamos a la derecha, inferior derecha. Noisen Mizrachis Tzfoinis Maarovis
y tenía que salpicar la sangre justamente en esa esquina. Y ya dijimos que eran Shtaim Arba. Eran un salpicado que mojaba, digamos, dos paredes. La pared este, que es la pared de abajo, y la pared norte, que es la pared de la derecha. El Kohen caminaba hacia la derecha dando una vueltita. Ma'arovis Droimis. Iba exactamente a la otra esquina que está en diagonal. A la esquina norte, a la esquina, la esquina así, de arriba, no norte, de arriba, oeste y sur, la esquina de arriba a la izquierda, Ma'arovis Droimis, Noisen Ma'arovis Droimis, y salpicaba también un salpicado solo que mojaba las paredes oeste y la pared sur. Bien. Esto es lo que dice la Mishnah en Tomit. Y aprendimos sobre esta Mishnah. Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh Meshane Betamid. Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh decía que había un cambio en cómo se salpicaba la sangre en el Tomit. Esto lo vimos ampliamente en la clase pasada. En la página pasada. El Kohen venía a la esquina de abajo inferior derecha, Mizrahis Tzfoinis, Noisim Mizrahis Tzfoinis, y efectivamente salpicaba un salpicado que mojaba dos paredes, la pared norte y la pared este. Ma'arovis Droimis, pero cuando iba a la esquina que está en diagonal exactamente, es decir, la esquina superior izquierda, Noisen Ma'arova, hacía dos salpicados, no uno que mojaba dos paredes, sino dos salpicados. Primero salpicaba al oeste, hacia la pared superior, y después salpicaba al sur, es decir, la pared izquierda. Dos salpicados. Ahora la Gemara quiere averiguar el porqué de esto. Antes simplemente en la página anterior trajimos la braisa. Ahora queremos saber por qué. ¿Cuál es la lógica de Rabbi Shimon Shamitzpe? Dice Rabbi Yochanan en nombre de algún estudiante de Rabbi Yanai, de la casa de Rabbi Yanai. Rabbi Yochanan también era un estudiante de Rabbi Yanai, solo que esto lo aprendió de algún otro estudiante de Rabbi Yanai. Omar Kra, dice el versículo, esto está en Parshas Pinchas y está hablando de la ofrenda de Rosh Chodesh, de todos los meses, los comienzos de meses. Useir izim echad lechatas lashem, aloy lasatomid yaaseh. Y un chivo para jatas. Jatas significa una ofrenda de pecado. Hay diferentes tipos de ofrendas. Jatas es una ofrenda de pecado sin intención, y no importa ahora los detalles. El punto es que había que traer un chivo para jatas. Y la forma de hacer un jatas era diferente de la forma de hacer un oila. Un korban, oila significa una ofrenda de holocausto, y las ofrendas de la mañana y la tarde, la primera ofrenda y la última ofrenda de Beis Hamikdash eran oilois. Eran ofrendas de holocausto, se quemaban completamente en el altar. El versículo nuestro dice, todos los comienzos de mes había que traer un seir izim, un chivo, para jatas, al oila satomit, ya hace, sobre la ofrenda de Tomit debía ser hecha, o sea, todas las ofrendas se hacían entre la primera ofrenda y la última, que eran Tmidim, eran ofrendas de oilas, Veniskoy y sus libaciones de vino y aceite, etcétera, también habían que traer. Entonces explicó, nos cuenta Rabbi Yochanan, que escuchó de uno de los Talmidim, estudiantes de la casa de estudio de Rabbi Yanai. Rabbi Yochanan explicó lo siguiente: Oilohi, en la práctica, este Seir Izim, esta ofrenda, era una oila. Y sin embargo, la Torah dice que había que hacerla en forma de jatas. ¿Cómo puede ser? Jatas tiene una forma de hacer. La sangre había que salpicarla en un lugar específico, ya vamos a estudiar, y una cantidad específica. Y oila, había que salpicar la sangre en otro lugar, en otra cantidad. Entonces, ¿por qué la Torah está diciendo acá que la ofrenda en forma de oila tenía que ser jatas? Hakeitzad. Entonces, ¿cómo es? Noisen achas shehi shtaim kemaise oila, shtaim shen shtaim kemaise jatas. Punto. En la práctica, la ofrenda era hecha de manera tal que se salpicaba shtaim kemaise oila dos veces. Ahora explico. Como la ofrenda de oila, como la ofrenda de holocausto,
Shtaim shein shtaim que maise hatas. Y dos, que son dos, como el hatas. Entonces, ¿cómo está entendiendo Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh este versículo? El versículo en el sentido literal está diciendo que en Rosh Chodesh, en el comienzo de cada mes, hay que traer una ofrenda de hatas. Pero Rabbi Shimon le está diciendo así, o sea, Rabbi Yochanan escuchó de un estudiante en la casa de Rabbi Yana y que Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh entiende de la siguiente manera. Seir y semejad le hatas, la Shem, un chivo para hacer hatas, aloy las atomit. Hatas, aloy las atomit. Las leyes del hatas, de la ofrenda de hatas, hay que aplicarlas al oy las atomit. A pesar de que hatas es una ofrenda de pecado, y oilo es una ofrenda de holocausto, hatas la Shem, aloy las atomit. Las leyes del hatas hay que aplicarlas a la ofrenda de todos los días. Pero ¿cómo haces? Tanto la ofrenda de hatas como la ofrenda de oilo tenían diferentes leyes, pero se ofrendaban, lo que Rashi explica, y la que más adelante va a decirlo, vamos a ver la clase que viene, pisuk domim. Se separaban las sangres, o sea, cuántas veces había que aplicar la sangre sobre el altar, y eran diferentes matonos, diferentes salpicados, literalmente regalos, matanos regalos, pero salpicados de sangre en el altar. De Korban Hatas había que aplicar 4 veces en las 4 paredes del altar. De Korban Oilo había que aplicar 2 veces en las esquinas, de manera tal que la sangre terminaba salpicada sobre las 4 paredes del altar. Pero la cantidad de salpicados eran 2 en un Korban Oila, en un Korban Holocausto, en una ofrenda de holocausto, en una esquina y en otra esquina, de manera tal que terminaba salpicado en las 4 paredes. Entonces, Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh está diciendo, por cuanto el versículo dice Hatas aloy las atomit, las leyes de Hatas hay que aplicarlas sobre una oila, pero una oila es una oila y un Hatas es un Hatas, entonces hay que combinar. ¿Qué significa combinar? La primera vez que se salpicaba sangre sobre el altar, se salpicaba en la esquina inferior derecha un salpicado que entraba en 2 paredes, en la pared norte y en la pared este del altar. Cuando el Cohen iba del otro lado, esta es la opinión de Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh, había 2 salpicados como si fuese un hatas, en la pared oeste y en la pared sur. Esta es la opinión de Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh y este es el versículo que explica esta opinión. Ahora, la Gemara va a hacer varias preguntas sobre esta cuestión. Vamos a ir a algunas de las preguntas y las demás las vamos a dejar para la clase que viene. Pregunta la Gemara, ¿y por qué no haces lo siguiente? Salpicás sobre el altar 2 veces que son 4, es decir, en una esquina una vez que caiga sobre 2 paredes, en la otra esquina una vez que caiga sobre 2 paredes, y después volvés a salpicar, como si la anterior como si fuese un oila, un holocausto, y después volvés a salpicar como si fuese un hatas en cada una de las 4 paredes, arba shen arba, 4 salpicados que son 4 en las 4 paredes, que más dice hatas como si fuese un hatas. O sea, terminás salpicando 6 veces, 2 veces porque era una ofrenda de oila, y 4 veces porque era una ofrenda de hatas. ¿Por qué combinás la mitad oila y la mitad hatas? Responde la Gemara, no encontramos en ningún lugar que sangre sea salpicada sobre el altar para expiar, y una vez que expió, volvemos a salpicar para que vuelva a expiar. No existe una cosa así. Pregunta la Gemara, ¿en serio no existe una cosa así? ¿Acaso encontraste en algún lugar que la Torá diga que la sangre debe ser salpicada a la mitad como si fuese un hatas y la mitad como si fuese oila? Tampoco encontramos esto. El Arkar, Kosuf, sino que forzosamente la Torá comparó en este versículo, según la opinión de Rabbi Shimon Ish HaMitzpeh, hatas y oila, ¿verdad? Para combinarlos a Hanami. Entonces, según esta posible otra solución de salpicar 6 veces sobre el altar, 2 veces como si fuese un oila y 4 veces como si fuese hatas, a Hanami, ve al Karjan y Kosuf. La Torá los comparó, entonces si la Torá los comparó, en lugar de salpicar 3 veces, una vez en 2 paredes y una vez en cada pared, 3 veces en total, salpica 6. 2 veces en 4 paredes
4 veces en 4 paredes. Responde la Gemara, no. Hasan pisuk matones be'almahi. Ahí, en ese caso, cuando ofrendamos la sangre, la primera vez es un salpicado que queda en 2 paredes, en la pared norte y en la pared este. Luego el Kohen va para el otro lado. Cuando salpica en 2 paredes, tomando en cuenta maíz jatas, la ofrenda de un jatas, no es tanto cambio de la típica salpicada de un oila. Entonces, en lugar de salpicar como un oila, que serían 2 salpicados, uno en la esquina inferior derecha y queda sobre 2 paredes, y el otro en la esquina superior izquierda y que quedan 2 paredes. Esto es típico maíz oila, así es una ofrenda de oila. En lugar de esto, hacemos un pequeño cambio, pisuk damim. Solamente estamos separando la sangre en la esquina superior izquierda, y en lugar de salpicarla una vez, la salpicamos 2 veces, en una pared y en la otra pared. Esto no es un cambio tan grande. Pero de ahí a hacer un cambio gigante, en lugar de salpicar 2 veces, salpicar 6 veces, porque 2 veces sería oila y 4 veces sería jatas, esto es un cambio demasiado grande. Esto ya no lo vamos a hacer, no tiene sentido. Pero por lo menos respondimos, digamos, la idea. Hoy vamos a terminar acá, porque esto sigue largo, pero respondimos la idea de que, a pesar de que no encontramos un versículo literalmente que dice que hay que hacer oila y jatas combinados, pero ¿por cuánto? Salpicar una vez más. Es un korban oila, es una ofrenda de oila, es el korban tomid, es la ofrenda de todos los días, pero salpicar una vez más no es un cambio tan grande de lo que es un clásico korban oila, lo que es una clásica ofrenda de oila, y por lo tanto, esto sí lo hacemos según la opinión de Rabbi Shimon Shamitzpe, por cuanto, de vuelta, y para terminar, la Teira dice, jatas, le jatas la Hashem ala y las atome. Las leyes del jatas las aplicamos a las leyes del oila. ¿Qué quiere decir? Que vamos a agregar un salpicado más, que va a dividir la sangre ma'arobis, droimis, es decir, de arriba a la izquierda, superior izquierdo, va a quedar la sangre sobre la pared del oeste y la pared del sur también. Dios, mediante la clase que viene, volvemos sobre este asunto y vamos a seguir adelante con una serie de preguntas muy interesantes que la Gemara pregunta sobre esta combinación de sangre, porque es algo extraño. Entonces la Gemara va a preguntar montones y montones de preguntas sobre cuál es la lógica de esta opinión de Rabbi Shimon y Shamitzpe.